Era solo una camarera en Santa Cruz, intentando pagar su matrícula de enfermería. ¿Cómo podría un simple acto de bondad en un día cualquiera romper el silencio de una de las mansiones más lujosas de Bolivia y rescatar el alma de una familia perdida? Parece poco probable, ¿no? Pero lo que ocurrió en una sola noche, cuando un grito desesperado en la oscuridad obligó a caer todas las máscaras, reveló una verdad mucho más profunda. Esta es la historia de cómo la valentía silenciosa de una mujer cambió para siempre el destino de un poderoso empresario paralizado por el dolor, un niño atormentado por sus recuerdos y una familia que había olvidado cómo vivir. Antes de sumergirnos en esta apasionante historia, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad del mundo nos sigues. La noche en Equipetrol caía con un peso casi físico, una humedad cálida que se pegaba a la piel y silenciaba los sonidos de la vibrante ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Entre los altos muros de la lujosa urbanización privada, la mansión Roca parecía un santuario de silencio, pero no era un silencio apacible. Era una quietud densa y cargada, como el aire antes de una tormenta de verano. Las luces, controladas por un impecable sistema de automatización, proyectaban un suave resplandor dorado sobre el mármol travertino pulido y los muebles de diseño que parecían más piezas de museo que objetos de confort. Cada superficie impecablemente limpia reflejaba un orden que contrastaba violentamente con el caos emocional que habitaba aquellos pasillos. Había un olor particular en la casa, una mezcla de productos de limpieza caros, con notas cítricas y algo más, algo estéril, casi medicinal, que parecía haberse infiltrado en la esencia misma del lugar desde la partida de Isabela. El sonido era amortiguado. Las gruesas alfombras persas absorbían los pasos y las voces, creando la sensación de que todos se movían dentro de una burbuja, aislados unos de otros. Para el forastero, era la imagen del éxito absoluto, la fortaleza de uno de los hombres más poderosos de la agroindustria boliviana. Pero por dentro, la casa era un mausoleo de duelo, un gran espacio vacío donde la alegría se había convertido en un recuerdo lejano y cada uno de sus 3 habitantes nocturnos navegaba por esa oscuridad a su manera, sin poder alcanzar nunca al otro. En su habitación del ala este de la casa, Sofía Vargas sentía la soledad como una segunda piel. El espacio que le habían asignado era más grande que todo el apartamento que compartía con otros 2 estudiantes cerca de la universidad. Tenía una cama king size con sábanas de algodón egipcio, un espacioso vestidor y un balcón privado con vistas al jardín, impecablemente cuidado, donde las bugambillas moradas florecían con una exuberancia casi desafiante. Sobre el escritorio de madera maciza, sus libros de texto de enfermería estaban abiertos, con las páginas de farmacología y cuidados paliativos marcadas con notas adhesivas de colores. Intentó concentrarse, intentó forzar la terminología técnica en su mente, pero sus pensamientos inevitablemente se dirigían a la habitación contigua, a Leo. Casi podía sentir la respiración ansiosa del niño a través de la pared, su pequeña y frágil presencia en medio de tanta opulencia. Un cariño profundo, casi visceral, había crecido en su pecho por este niño durante los últimos meses. No era solo parte de su trabajo, era algo más, algo que la asustaba y la reconfortaba a la vez. Se sentía como una intrusa en este mundo de riqueza y dolor contenido, una pieza que no encajaba, pero al mismo tiempo sentía que su presencia tenía un propósito que iba mucho más allá de su generoso salario. Se miró las manos, callosas por trabajar en el restaurante, y pensó en lo inadecuadas que parecían para tocar las superficies lisas y perfectas de esta casa, pero en lo bien que encajaban al sostener la pequeña y temblorosa mano de Leo. Al otro lado de la mansión, en la oficina de la planta baja,
Andrés Roca no trabajaba. Los informes de exportación de soja y los gráficos de rendimiento del mercado ganadero estaban apilados sobre su escritorio, intactos. Estaba sentado en su sillón de cuero italiano, la oscuridad de la habitación rota solo por la luz de una pequeña lámpara de latón que iluminaba un único objeto en sus manos, un portarretratos plateado. La foto era de Isabella, sonriendo, el sol del salar de Uyuni creando un halo de luz alrededor de su cabello oscuro. Sus ojos parecían mirarlo con la misma vivacidad de antes, una vivacidad que sentía robada del mundo y de él mismo. En la otra mano, un vaso de whisky de Malta sudaba, el hielo crujiendo suavemente, el único sonido en el silencio de su refugio. Tomó un sorbo y el líquido ámbar le quemó la garganta, pero no hizo nada para calmar el frío que sentía por dentro. Cada noche era el mismo ritual de autoflagelación silenciosa. Miró la foto y la culpa lo consumió. Culpa por estar vivo, culpa por no haber estado con ella ese fatídico día, culpa por ver a su hijo consumirse en una tristeza que no sabía cómo curar. Y más recientemente se había añadido una nueva capa de culpa. Culpa por sentir un atisbo de alivio, casi de esperanza, cada vez que veía la sonrisa de Sofía o escuchaba su suave risa resonando por la casa. Era una traición, pensó. Una traición al recuerdo de Isabella, a la promesa de luto eterno que sentía que le debía. Y, sin embargo, una parte egoísta de él anhelaba esa luz, esa normalidad que la joven cuidadora traía consigo, y se odiaba por ello. Leo, en su habitación, tampoco dormía. Yacía boca arriba, con los ojos bien abiertos, mirando al techo donde un proyector creaba un universo de estrellas y planetas que giraban lentamente. Se suponía que debía ser tranquilizador, pero esa noche, las sombras que las estrellas proyectaban en las paredes parecían contorsionarse, transformándose en formas extrañas y amenazantes. Su cama era ortopédica, adaptada, y junto a ella estaba la silla de ruedas, su compañera constante, que por la noche parecía un centinela frío y metálico. En sus brazos aferraba con fuerza un jaguar de peluche desgastado, al que le faltaba uno de los ojos de botón. Se llamaba Tupu, un regalo de su madre del mercado de la Cancha en Cochabamba años atrás. El olor del peluche era una mezcla de polvo, sus propias lágrimas secas y un perfume floral apenas perceptible, el último rastro del aroma de su madre. Hundió la cara en el peluche, tratando de aferrarse a esa sensación, a ese recuerdo. Sabía que necesitaba dormir. Sofía siempre le decía que dormir ayudaba al cuerpo a sanar y a la mente a descansar. Le gustaba a Sofía. No miraba su silla de ruedas con lástima y sus manos siempre estaban cálidas cuando lo ayudaba. Pero por la noche, cuando se apagaban las luces y la casa se quedaba en silencio, ni siquiera pensar en Sofía podía ahuyentar el miedo. Un miedo frío que le azotaba el estómago y le subía a la garganta. Una premonición de que las pesadillas volverían para llevarlo de vuelta a ese lugar oscuro y ruidoso del que no podía escapar. Mientras tanto, Elena, la ama de llaves, hacía sus últimas rondas por la casa. Sus pasos eran silenciosos, casi fantasmales, sobre las costosas alfombras. Con más de 30 años al servicio de la familia Roca, conocía cada sonido, cada crujido, cada secreto que guardaban aquellas paredes. Era la guardiana del orden, la protectora de la memoria de Isabella. Cada uno de sus movimientos era un ritual de devoción. Revisó las cerraduras de las puertas de cristal que daban al jardín, ajustó un cuadro 1 milímetro torcido, limpió con un paño de microfibra una mesa de centro donde una marca de cristal, dejada por Andrés, la ofendió como una blasfemia. Al cruzar el pasillo del segundo piso, sus ojos oscuros y perspicaces se posaron en la puerta cerrada de la habitación de Sofía.
Una oleada de resentimiento fría y aguda la recorrió. No veía a la joven como una ayuda, sino como una usurpadora. Cada risa que Sofía lograba arrancarle a Leo era una puñalada en el pecho, prueba de que el mundo seguía adelante, olvidándose de su amada Isabela. Vio la mirada de su jefe, Andrés, hacia la niña, con una dulzura que no había visto desde la muerte de su esposa, y la aterrorizó. En su mente, Sofía era una amenaza, una fuerza extraña que estaba destruyendo el santuario que tanto se había esforzado por preservar. No entendía cómo Andrés podía ser tan ciego, tan rápido para reemplazar lo irreemplazable, y se prometió, en silencio, que vigilaría cada paso de esa niña, protegería el legado de Isabela, aunque tuviera que hacerlo sola. La casa finalmente se hundió en un silencio más profundo alrededor de la medianoche. Andrés, en su oficina, finalmente había sucumbido al agotamiento y al alcohol. Con la cabeza gacha sobre el pecho, el vaso vacío junto a la foto de Isabela. Elena se retiró a sus habitaciones en la parte trasera de la casa, con el cuerpo exhausto, pero la mente aún alerta, vigilante. Sofía, después de otra hora de estudio infructuoso, apagó la lámpara, con la cabeza llena de preocupaciones por Leo y su propio lugar en esa compleja dinámica. Solo el niño permaneció en un estado de semiconciencia, luchando contra el sueño que lo arrastraba a las oscuras profundidades de su propia mente. Afuera, respiraba la noche de Santa Cruz, el zumbido lejano del tráfico en la avenida San Martín, el agudo canto de un grillo escondido entre las hojas de bugambilla, el suave sonido del sistema de riego del jardín encendiéndose automáticamente. Estos sonidos del exterior solo servían para acentuar el silencio opresivo del interior, la quietud de un lugar donde tres almas heridas orbitaban alrededor de una ausencia, cada una atrapada en su propia galaxia de dolor. Fue la calma antes del epicentro del terremoto, el momento de paz antes de que se abriera la herida más profunda de aquella casa, dejando al descubierto el nervio de la tragedia que todos intentaban desesperadamente mantener enterrado bajo capas de rutina, lujo y silencio. Y fue entonces cuando el sueño empezó a apoderarse de Leo. No era un sueño en absoluto, era un torrente de fragmentos, una repetición caótica y sensorial del trauma. No veía la escena como una película, la sentía. Podía oler neumáticos quemados y tierra mojada. Podía oír el ensordecedor sonido del metal retorciéndose, un grito agudo y prolongado que parecía rasgar la mismísima realidad. Podía sentir la violenta sacudida, el impacto que lo lanzó de lado y la oscuridad que le siguió. Y entonces la voz de su madre, Isabela, llamándolo. Leo, mi amor, Leo. No era la voz tranquila y dulce que recordaba. Era una voz tensa y urgente, que venía de un lugar muy cercano pero inalcanzable. Estaba atrapado. Algo pesado le oprimía las piernas, un dolor agudo que le hacía querer gritar, pero no salía ningún sonido. Intentó moverse, intentó alcanzar la voz, pero su cuerpo no obedecía. El olor a gasolina se hizo más fuerte y un pánico puro y primario lo invadió. La voz de su madre se hizo más débil, más distante, como si la oscuridad la engullera. ¡Mamá! Intentó gritar, pero tenía la garganta cerrada. La sensación de abandono, de estar solo en ese caos oscuro y ruidoso, era lo peor. La estaba perdiendo. Otra vez. Y el terror se volvió tan abrumador, tan insoportable que finalmente encontró una salida, un grito. No era un gemido ni un llanto, sino un grito agudo y primario, lleno de un terror tan puro que parecía haberle destrozado la garganta a Leo en el camino. El sonido irrumpió en el silencio de la mansión, resonando por los pasillos de mármol, rebotando en las altas paredes y los techos abovedados. Era un sonido que no pertenecía a ese lugar de orden y contención. Era el sonido de un dolor crudo y directo, la manifestación audible de la herida que todos los demás intentaban ignorar. En la habitación de Sofía,
El grito la sacó de su sueño ligero y la hizo incorporarse en la cama sobresaltada, con el corazón latiendo aceleradamente en su pecho, martilleándole las costillas como un pájaro atrapado. Por un momento se sintió desorientada, con la mente nublada por el sueño, pero el segundo grito, un sollozo gutural de puro pánico, la devolvió a la realidad con una claridad relámpago. Leo. Abajo, en la oficina, el grito penetró la neblina alcohólica de Andrés. Levantó la cabeza bruscamente y el marco plateado de la foto cayó de su regazo y golpeó el suelo con un golpe sordo. Abrió los ojos de par en par y la somnolencia fue reemplazada por una gélida descarga de adrenalina. Conocía ese sonido. Era el sonido que lo atormentaba en sus propias noches de insomnio. En la parte trasera de la casa, Elena, que se estaba quitando los zapatos, se quedó paralizada con la mano en el aire. Su rostro se endureció, una mezcla de alarma y posesividad protectora. El grito fue una alarma en su alma, una llamada para proteger el último vestigio de su amante. La casa, antes silenciosa, ahora estaba viva, vibrando con el epicentro del terror de un niño. Sofía no pensó, actuó. Con un movimiento fluido, apartó el pesado edredón y sus pies descalzos tocaron el fresco y pulida madera del suelo. El impacto de la temperatura la atrapó en el momento. No había lugar para la duda ni para pensar en el protocolo. Su formación de enfermera le susurraba que mantuviera la calma, que evaluara la situación, pero el instinto humano, el instinto de proteger a este niño, era mucho más fuerte. Era una fuerza que la impulsaba hacia adelante, ignorando que solo llevaba una camiseta holgada y pantalones cortos de algodón, completamente inapropiados para el ambiente formal de la mansión. Su único pensamiento era una palabra, un nombre: Leo. Corrió por el pasillo. El sonido de sus propios pies descalzos era un suave contrapunto a los sollozos aterrorizados que ahora provenían de la habitación del niño. La sólida puerta de madera de su dormitorio parecía una barrera formidable, pero no aminoró el paso. Todo su cuerpo estaba concentrado en un objetivo: atravesar esa puerta y alcanzarlo, ser el ancla que necesitaba para evitar ser arrastrado por la marea de su propio miedo. Ella ya no era la empleada, la cuidadora. En ese momento, ella era solo Sofía, y un niño al que quería profundamente estaba sufriendo. Llegó a la puerta de la habitación de Leo justo cuando Andrés llegaba al otro lado del pasillo, subiendo las escaleras de dos en dos. Sus mundos chocaron allí, en el umbral del dolor del niño. Por un segundo que pareció una eternidad, sus miradas se encontraron por encima del sonido continuo de los gritos de pánico de Leo. En la mirada de Andrés, Sofía vio una desesperación descarnada, una impotencia que destrozó por completo la fachada del empresario controlado que presentaba al mundo. Estaba pálido, con el cabello despeinado, sus ojos abiertos con un terror que reflejaba los de su hijo, y en los ojos de Sofía, Andrés vio algo que lo sorprendió. No había miedo, solo una determinación férrea, una urgencia concentrada que parecía atravesar la niebla de pánico que lo envolvía. Fue un reconocimiento silencioso, una transferencia de poder y permiso que ocurrió sin palabras. En ese momento, las barreras de la clase social, el dolor y la posición profesional se disolvieron. Eran solo dos adultos unidos por su amor y el miedo por un niño. Justo detrás de ellos, la figura sombría de Elena apareció en lo alto de las escaleras, su rostro una máscara impenetrable de alarma y desaprobación, observando cómo se desarrollaba la escena, lista para intervenir, lista para reafirmar su lugar como la verdadera protectora de esta casa. La vacilación de Andrés en la puerta fue casi imperceptible, pero a Sofía le pareció eterna. El hombre que gobernaba un imperio, que tomaba decisiones millonarias sin pestañear, estaba paralizado.
Sus anchos hombros, normalmente tan imponentes, parecían encorvados bajo un peso invisible. Sus ojos, que ella había visto tan analíticos y fríos, ahora estaban inundados de un miedo que lo hacía vulnerable, casi infantil. Miraba la puerta de la habitación de su hijo como si fuera la entrada a un abismo que él mismo temía. Fue en ese vacío de indecisión que la presencia de Elena se convirtió en una fuerza tangible. Dio un paso adelante, rodeando a su jefe con una autoridad silenciosa y fingida. Su expresión era una mezcla de genuina preocupación y severa desaprobación. «Déjamelo a mí, jefe». Su voz era un susurro bajo pero firme, cortando el aire tenso. «Sé cómo tratar con él. Es solo una pesadilla». La frase era en sí misma una demarcación de territorio. El «lo sé» era una barrera, una afirmación de su antigüedad, su experiencia y un rechazo implícito a la presencia de Sofía. Se veía a sí misma como la única capaz de restablecer el orden, de rescatar al niño de la oscuridad usando los métodos que siempre había empleado, una combinación de firmeza y rutina. Para Elena, el enfoque de Sofía, lleno de conversación y actividades lúdicas, era la causa de este desequilibrio. En su mente, el dolor necesitaba ser contenido, no explorado. Sofía sintió el desafío en el susurro de Elena. Sintió el peso de años de lealtad y jerarquía en esa simple frase. Por un instante casi retrocedió. ¿Quién era ella después de todo? La recién llegada, la desconocida. Pero entonces oyó otro sollozo de Leo, un sonido que parecía provenir de lo más profundo de su alma, y cualquier atisbo de deferencia se desvaneció. No tomó una decisión. Su cuerpo la tomó por ella. Ignorando por completo a Elena, fijó su mirada en Andrés. No había súplica en sus ojos, sino una comunicación directa y urgente, llena de una certeza que ella misma desconocía poseer. Su mirada decía: «Tus métodos no han funcionado, el silencio no ha funcionado, la distancia no ha funcionado. Déjame intentarlo a mi manera. Confía en mí». Era una súplica no de una empleada a un jefe, sino de un ser humano a otro. Y entonces hizo el gesto que selló el momento. Su mano, pequeña y firme, se movió y se posó en el frío pomo de bronce de la puerta. No lo giró, solo lo sostuvo, esperando. Ese toque fue su respuesta a Elena, su pregunta a Andrés. El mundo entero pareció unirse en ese pasillo, esa puerta cerrada, y la decisión que su padre paralizado tuvo que tomar. Andrés vio el desafío, la promesa y la valentía en el rostro de Sofía, y algo dentro de él, algo que había estado latente durante mucho tiempo, cedió. Hizo un gesto apenas perceptible con la cabeza, un movimiento diminuto, pero para Sofía fue como si se rompiera un dique. Era el permiso que necesitaba. En el momento en que Sofía giró el pomo y empujó la puerta, el terror de Leo los envolvió. Era mucho peor que los ecos apagados del pasillo. Dentro de la habitación, el pánico era un ser vivo y palpitante. Leo estaba en medio de la cama, retorciéndose violentamente, con las costosas sábanas de algodón envueltas alrededor de sus piernas como un sudario, atrapándolo. Sus ojos pequeños y brillantes estaban muy abiertos, fijos en un punto del techo, pero era evidente que no veía el universo de estrellas proyectadas. Estaba viendo el horror de su recuerdo. Su rostro estaba enrojecido y cubierto de sudor. Las lágrimas se mezclaban y corrían por sus sienes hasta mojar su cabello rubio. El aire en la habitación era pesado, caluroso y olía a miedo, un olor metálico y acre que eclipsaba el suave aroma a lavanda del difusor. El jaguar de peluche, Tupu, había sido arrojado y yacía en el suelo junto a la silla de ruedas, víctima silenciosa de esa batalla interna. La escena era una paradoja desgarradora. La habitación de un niño, diseñada para ser un remanso de paz y seguridad, se transformaba en escenario de un dolor indescriptible. Cada detalle,
Desde el papel tapiz selvático hasta los juguetes cuidadosamente ordenados en las estanterías, parecía burlarse de la agonía del niño, acentuando la brutalidad de su sufrimiento solitario. Sofía sintió el impacto de la escena en el estómago, pero se obligó a mantener la calma, a respirar hondo, sabiendo que su propia calma era la única herramienta que tenía para combatir este caos. Andrés se quedó en la puerta, como una estatua con un traje caro, completamente indefenso. Lo que vio ante él no fue solo la pesadilla de su hijo, fue un portal a su propio infierno. La imagen de Leo, atrapado y aterrorizado, lo transportó al instante al olor del hospital, al sonido de los monitores cardíacos, a los pasillos blancos y estériles donde había pasado semanas esperando noticias, cualquier noticia. Revivió la abrumadora sensación de inutilidad que había sentido al ver a su hijo pequeño en una cama de hospital, con el cuerpo destrozado, los ojos llenos de una confusión que no podía aliviar. Y aún más profundo, la escena lo arrastró a un lado de la carretera ese día lluvioso, al sonido de las sirenas que se acercaban, al brillo intermitente de luces rojas y azules reflejándose en el asfalto mojado. El recuerdo de ver a Isabela inmóvil y a Leo, consciente pero en shock, atrapado junto a ella, era una herida que nunca había sanado. Y ahora, al ver el mismo terror en los ojos de su hijo, la misma lucha desesperada, el trauma lo paralizó. Sentía los pies clavados al suelo de mármol. Quería correr, abrazar a su hijo, decirle que todo estaría bien. Pero las palabras se le atascaban en la garganta junto con un nudo de culpa y dolor. Era el padre, el protector, pero ante la manifestación más pura del sufrimiento de su hijo, era solo un espectador aterrorizado, tan perdido y destrozado como el niño en la cama. Elena, de pie justo detrás de Andrés, observaba la escena desde una perspectiva completamente distinta. Donde Andrés veía una repetición de su trauma, ella veía la prueba de su mayor miedo, el desorden. Para ella, esta crisis era el resultado directo de la influencia de Sofía. La nueva cuidadora, con sus ideas de procesar sentimientos y actividades terapéuticas, había, en su opinión, hurgado la herida hasta hacerla sangrar. Antes, las pesadillas de Leo se controlaban con una rutina rígida, un vaso de leche tibia y una voz firme que lo devolvía a la realidad. Ahora era un espectáculo histérico. Su instinto inmediato fue entrar en la habitación, encender la luz principal con un clic fuerte y autoritario, y tal vez incluso echarle agua fría en la cara para despertarlo. Un remedio popular que su abuela, en los valles de Cochabamba, juraba que era efectivo. Se contuvo, pero un murmullo bajo y desaprobatorio escapó de sus labios, dirigido a todos y a nadie a la vez. No había sucedido así antes. Necesita rutina, no confusión. La crítica velada flotaba en el aire, una acusación silenciosa contra Sofía, un intento desesperado por convencerla de que sus métodos, los antiguos, los de la época de Isabela, eran los únicos correctos y seguros. No veía a un niño sufriendo, veía un sistema roto, un legado profanado por la incompetencia de un desconocido. Ignorando la tensión que emanaba de las dos figuras en la puerta, Sofía se movió. No buscó el interruptor de la luz. La oscuridad, interrumpida únicamente por las estrellas del proyector y la tenue luz del pasillo, era un capullo a su manera, y una luz repentina y brillante solo lo haría sentir más expuesto y atacado. Se acercó a la cama lentamente, con movimientos pausados y silenciosos, como quien se acerca a un animal asustado. No intentó hablar por encima de sus gritos. En cambio, se arrodilló junto a la cama, agachándose hasta alcanzar una postura de sumisión, no de autoridad. Y entonces empezó a hablar. Su voz era poco más que un susurro, un tono bajo y firme, casi un murmullo rítmico. «Leo», dijo en voz baja, «soy yo, Sofía. Estoy aquí contigo, Leo. Estás a salvo». No dijo «despierta», ni
Es solo un sueño. Se adentró en su espacio, en su terror, ofreciéndole su presencia como ancla. Repetía la frase una y otra vez, sin cambiar el tono, sin mostrar pánico ni frustración. Era la voz que usaba para calmar a un paciente aterrado o para consolar a alguien en sus últimos momentos, una habilidad que sus libros de texto de enfermería apenas comenzaban a describir, pero que su corazón ya sabía cómo ejercer. Estaba construyendo un puente de sonido, un salvavidas vocal, con la esperanza de que él se aferrara a él y capeara la tormenta. Tras casi un minuto de conversación, cuando los gritos de Leo empezaron a desvanecerse en sollozos entrecortados, Sofía extendió la mano. Fue un movimiento lento y mesurado. No intentó tocarle la cara ni los hombros, lo que podría haber parecido un gesto de control. En cambio, posó la mano suavemente sobre su antebrazo, tenso y rígido. El contacto fue el segundo paso de su intervención. La piel de Leo estaba caliente y húmeda de sudor. Con su toque, todo su cuerpo se tensó y se sacudió violentamente, como si se hubiera quemado. Por un momento, Sofía consideró apartarse, pero se obligó a mantener la mano firme, pero ligera en su lugar. No era un agarre para contenerlo, sino un toque para conectar. Era un recordatorio táctil del mundo real, una sensación distinta del peso imaginario que lo aprisionaba en su pesadilla. Podía sentir los temblores recorriendo su pequeño cuerpo, la electricidad del pánico recorriendo sus músculos. No dijo nada, simplemente mantuvo el contacto, canalizando toda su calma a través de la palma de su mano, ofreciendo un punto de estabilidad física en medio de su torbellino mental. Era un acto de fe, una apuesta a que la calidez humana podía ser más fuerte que la frialdad del miedo. Desde la puerta, Andrés observaba la escena paralizado, pero ahora su parálisis no era solo de miedo, sino también de asombro. Veía lo que hacía Sofía y era tan diferente a todo lo que había intentado o imaginado. En ocasiones anteriores, él mismo había intentado ser firme, o bien había balbuceado palabras de consuelo que sonaban vacías y falsas. Elena intentaba imponer orden con una rigidez que a menudo parecía asustar aún más al niño. Pero Sofía no luchaba contra la pesadilla, le daba la bienvenida. Observó cómo la respiración de Leo, antes jadeante e irregular, comenzaba a encontrar un ritmo ligeramente más lento, casi como si inconscientemente se sincronizara con la calma que emanaba de la voz y el tacto del cuidador. El cuerpo del niño seguía temblando, pero los movimientos violentos de antes habían cesado. Estaba viendo, en tiempo real, una forma de sanación que nunca había conocido. No era una solución, no era un arreglo, era un proceso. Un sentimiento complejo lo invadió, una oleada de vergüenza por su propia ineptitud, por haberse distanciado tanto que ya no sabía cómo consolar a su propio hijo. Y, por encima de todo, una inmensa y abrumadora oleada de gratitud. No solo estaba agradecido de que ella estuviera calmando a su hijo, estaba agradecido de que le estuviera mostrando que era posible, que la oscuridad de Leo no era impenetrable. En ese momento, al ver a Sofía arrodillada junto a la cama de su hijo, Andrés sintió que presenciaba algo sagrado, un acto de compasión tan puro que iluminó la oscuridad de toda la casa. «Mamá», la palabra escapó de los labios de Leo, débil, rota, apenas audible entre los sollozos que ahora sacudían su cuerpo. Ella está atrapada en el auto. Era la primera vez que verbalizaba detalles del accidente. Antes, solo habían sido gritos sin palabras, pero terror aquí, silencioso. En el santuario de calma que Sofía había creado, los fragmentos del trauma comenzaron a filtrarse. La barrera que su mente infantil había construido para protegerse se estaba resquebrajando. Al oír las palabras, el corazón de Sofía se encogió en su pecho con dolor físico.
Era peor de lo que había imaginado. Sintió lágrimas en sus ojos, pero las contuvo, sabiendo que su fuerza era lo único que importaba ahora. No se inmutó, no mostró sorpresa. En cambio, se inclinó un poco más cerca, su voz aún más suave. Tu madre fue muy valiente, Leo, y te amaba más que a nada. No negaba su dolor, sino que validaba el amor que yacía detrás de él. No dijo, está en un lugar mejor, ni ningún otro cliché vacío. Habló de amor, la única verdad que el trauma no pudo destruir. Y al hacerlo, le dio permiso para sentir el dolor de la pérdida, no solo el terror del suceso. Al ver el cambio en el niño, la transición del terror al dolor, Sofía supo que era hora de moverlo. Leo, sentémonos un momento, ¿vale? Solo para que puedas respirar mejor. Estoy aquí, no me voy a ninguna parte. Su voz era una invitación, no una orden. Con infinita delicadeza comenzó a desenvolver las sábanas de sus piernas. Sus movimientos eran lentos, pacientes, dándole tiempo para adaptarse. Cuando por fin estuvo libre, le colocó con cuidado un brazo tras la espalda y lo ayudó a incorporarse. En el momento en que se incorporó, el último vestigio de la barrera de Leo se rompió. Se lanzó hacia adelante, abrazando con fuerza el cuello de Sofía y comenzó a llorar. Pero ahora no eran sollozos de terror, sino profundos y liberadores sollozos de tristeza. Hundió la cara en su hombro, su pequeño cuerpo temblando incontrolablemente. Sofía simplemente lo abrazó, aferrándolo con fuerza, absorbiendo su dolor, meciéndolo suavemente como si fuera un bebé. En la puerta, el sonido de ese llanto finalmente rompió el hechizo de Andrés. Él era el padre. Su hijo lo necesitaba. Impulsado por las palabras de Sofía, papá está aquí, dio un paso hacia la habitación. Luego, otro. Sus movimientos eran vacilantes, pero avanzaban. Se detuvo junto a la cama, observando la escena. Su hijo, a quien no podía alcanzar, en brazos de la mujer que había cruzado la oscuridad para rescatarlo. Andrés dio ese paso hacia la habitación y fue como pisar terreno desconocido y sagrado. El aire estaba cargado de la vulnerabilidad de su hijo, una atmósfera tan íntima que su sola presencia parecía una intrusión grosera. Él, el amo de la sala de juntas, el gigante de la agroindustria, se sentía incómodo. Un actor que había olvidado sus diálogos en el escenario más importante de su vida. Su instinto le decía que tomara el control, que arreglara la situación, pero no tenía ni idea de cómo. La imagen de Sofía, arrodillada, emanando una calma que no había sentido en años, era a la vez un faro y una acusación. No estaba arreglando, estaba abrazando, imitándola. En un gesto que era más imitación que instinto, él también se arrodilló al otro lado de la cama. El mármol frío y duro presionaba sus rodillas a través de la costosa tela de sus pantalones, y el dolor físico era un extraño alivio para su parálisis emocional. Quería hablar, pero tenía la garganta seca. Quería tocar a su hijo, pero sus manos, que firmaban contratos que cambiaron el panorama del país, temblaban con la incertidumbre de un simple gesto de consuelo. Lentamente, levantó la mano derecha y la posó sobre la espalda de Leo. El toque fue vacilante, casi inquisitivo, su palma rozando apenas la fina tela del pijama del niño, temeroso de presionar demasiado, temeroso de ser rechazado. Al sentir el roce de su padre, Leo se tensó. Fue una reacción involuntaria, un reflejo condicionado por meses de distancia que se habían convertido en la nueva normalidad. El roce de su padre era extraño, una sensación que casi había olvidado, y en su confusión entre el sueño y la vigilia, el gesto lo sobresaltó. Se encogió, apartó la cara y la hundió aún más en el hombro de Sofía, buscando el refugio que había llegado a conocer, la calidez y la suavidad que se habían convertido en su único punto de apoyo. Para Andrés, ese pequeño movimiento fue como un puñetazo en el estómago. Fue la confirmación física e innegable del abismo que había permitido que creciera entre ellos. El rechazo, aunque involuntario,
Fue tan doloroso que casi apartó la mano, con la vergüenza ardiendo en el rostro. Era un extraño para su propio hijo. En ese momento de agudo dolor, miró a Sofía y ella, sintiendo el drama desenvolviéndose, no se movió, manteniendo su presencia firme y constante, un pilar para ambos. Al verla tranquila, al ver cómo no se acobardaba ante el dolor de Leo, Andrés encontró una chispa de coraje. No retiró la mano, la dejó allí, apoyada en la espalda de su hijo, un testimonio silencioso de su intención, por torpe que fuera, de estar allí. Sofía sintió la compleja danza de miedo y dolor que la rodeaba. Sintió la vacilación de Andrés y el rechazo instintivo de Leo. Estaba literalmente en medio, un vínculo físico entre sus dos corazones rotos. Sin apartar la vista de Leo, pero con la plena presencia de Andrés, usó su voz para construir el puente que no podían cruzar solos. «Tranquilo, ángel mío», le susurró al oído a Leo con una voz suave. «Es papá, está aquí». Y luego, hablando un poco más alto para que Andrés pudiera oír con claridad, continuó. «¿Lo viste, Leo? Papá vino corriendo en cuanto te oyó. Estaba muy preocupado, muy asustado por ti». Cada palabra fue cuidadosamente elegida. No solo consolaba al niño, reescribía la narrativa de ese momento para ambos, traducía la parálisis aterrorizada de Andrés a un lenguaje que Leo podía entender, el lenguaje del amor y la preocupación. Le dio a Andrés una voz cuando no la tenía, le dio a su incómoda presencia un propósito heroico. Ella lo invitaba a ese círculo de sanación, no como una figura de autoridad, sino como un padre asustado que amaba a su hijo. Y al mismo tiempo le decía a Leo que no era el único con miedo, que su padre lo compartía, validando así su propio dolor. Desde la oscuridad del pasillo, Elena lo observaba todo, y cada escena era un clavo en su ataúd emocional. Vio a su jefe, el hombre al que había ayudado a criar, arrodillarse de una manera que nunca lo había visto hacer, ni siquiera en la iglesia, ni siquiera en el funeral de Isabela. Lo vio parecer pequeño y perdido. Y vio a la intrusa, la camarera, orquestar este momento de profunda intimidad familiar con una maestría que la enfureció y la humilló. Una parte de ella, la parte que amaba a Leo incondicionalmente, sintió un alivio genuino al verlo calmarse. Pero la parte dominante, la guardiana del pasado, se sintió borrada. Estaba siendo cortada metódicamente. La familia que había considerado suya, el ecosistema que había manejado con puño de hierro y devoción, se estaba reconfigurando ante sus ojos, y la nueva geometría no la incluía. Sus manos, ocultas en los pliegues de su bata, se apretaron en puños, sus uñas clavándose en sus palmas. Lo que sentía no eran solo celos, era un dolor renovado, el dolor de una segunda pérdida. Estaba perdiendo su lugar, su relevancia. Ya no la necesitaban de la misma manera. Sofía no solo cuidaba de Leo, estaba sanando a Andrés, y esa era una tarea que Elena, con toda su lealtad y dedicación, nunca había conocido ni podía lograr. La sensación de traición le amargaba la boca, una traición no a malas intenciones, sino a una nueva forma de amor que no podía ofrecer y, por lo tanto, no podía combatir. Las palabras de Sofía resonaron en el silencio de la mente de Andrés, dándole la fuerza que necesitaba. Respiró hondo, sintiendo el aire rozarle los pulmones, y recuperó la voz. Al hablar, le salió ronca, un sonido áspero, roto por la emoción contenida. «Es verdad, hijo, estoy aquí», logró decir. Las palabras eran sencillas, pero cargadas con el peso de meses de silencio. Se inclinó un poco más. El olor del cabello de su hijo, una mezcla de champú de bebé y sudor, le inundó los sentidos. Lo siento mucho». La confesión salió como una lágrima. «Siento que hayas tenido que pasar por esto». La disculpa fue amplia, lo abarcaba todo.
Era una disculpa por la pesadilla, por el accidente, por su ausencia emocional, por la casa silenciosa, por no ser el padre que Isabella hubiera esperado que fuera. Era la primera vez que admitía su propio fracaso en voz alta, no solo ante sí mismo, en sus noches de whisky, sino ante la persona que más le importaba. No ofreció excusas ni justificaciones, solo la cruda realidad de su arrepentimiento. Y en esa confesión, en esa admisión de su propio quebrantamiento, finalmente dejó de ser el poderoso empresario y se convirtió simplemente en un padre afligido que intentaba reconciliarse con su hijo. El sonido de la voz de su padre, tan diferente del tono autoritario que usaba durante el día, tan roto y real, fue lo que finalmente atravesó la última capa del terror de Leo. Dejó de llorar y levantó la cabeza del hombro de Sofía lentamente, con una vacilación que era dolorosa de ver. Sus ojos, rojos e hinchados, se encontraron con los de su padre, y por primera vez no apartó la mirada. Miró a Andrés y la conexión fue instantánea y profunda. En ese rostro adulto no vio al hombre ocupado que siempre estaba al teléfono, ni a la figura de autoridad que establecía las reglas. Vio a su padre, vio las mismas ojeras que probablemente tenía, vio las líneas de dolor alrededor de sus ojos, vio las lágrimas contenidas que brillaban allí. Y en un momento de claridad sorprendente para un niño de su edad, Leo comprendió. Su padre no estaba distante porque no lo quisiera. Estaba distante porque también estaba roto. El dolor no era solo suyo, era de ellos. Y esta comprensión compartida, esta comprensión mutua de una herida común, fue más poderosa que cualquier palabra de consuelo. El abismo entre ellos no desapareció, pero por primera vez un puente comenzó a construirse para salvarlo. Guiado por esa silenciosa comprensión, Leo hizo algo que lo cambió todo. Soltó el cuello de Sofía con un brazo y extendió una mano pequeña y temblorosa hacia Andrés. No fue un gesto grandilocuente ni dramático, sino una invitación, una ofrenda de paz, una petición. El corazón de Andrés pareció detenerse y volver a arrancar. Con una reverencia que solía reservar para las posesiones más preciadas de Isabella, tomó la mano de su hijo. Sus dedos grandes y fuertes, acostumbrados a los firmes apretones de manos de negocios, rodearon los pequeños de Leo con sorprendente suavidad. Ese contacto físico, esa pequeña mano en la suya, fue el ancla que lo sacó de su propio dolor y lo sumergió plenamente en el momento. Impulsado por ese vínculo, Andrés se inclinó hacia adelante y Sofía, percibiendo el cambio, instintivamente se inclinó también. Por un instante, los tres se unieron en un abrazo incómodo e imperfecto. La cabeza de Leo quedó atrapada entre el hombro de Sofía y el pecho de Andrés. Era una maraña de brazos, lágrimas y jadeos. No fue un abrazo de celebración, sino un abrazo de supervivencia, un círculo de calidez humana contra el frío de la noche y la pérdida. Era la primera vez desde la muerte de Isabella que funcionaban como una unidad, un núcleo familiar, por fragmentado y frágil que fuera. Para Elena, que seguía observando desde el pasillo, esa imagen fue el final. Su abrazo formó un círculo cerrado, una trinidad de dolor y sanación de la que ella no formaba parte. Era un cuadro vivo, la creación de una nueva familia, y ella estaba afuera mirando a través del cristal. No había nada más que decir o hacer. Cualquier palabra que pudiera decir sería una profanación de ese momento sagrado. Ella, la guardiana de la memoria de Isabella, comprendió con amarga claridad que la mejor manera de honrar ese recuerdo podría ser alejarse y dejar que la vida continuara. El resentimiento seguía allí, una brasa caliente en su pecho, pero ahora se mezclaba con fría resignación y una profunda soledad. Sin un sonido, se dio la vuelta. Su espalda, recta y rígida como siempre, era la única armadura que le quedaba.
Bajó lentamente las escaleras, sus pasos silenciosos sobre la alfombra, y desapareció en la oscuridad de la casa, retirándose a su propio territorio, a su propio silencio. Su retiro no fue solo un retiro físico del pasillo, fue el reconocimiento de su propia derrota, el fin de su reinado como guardiana emocional de esa casa. El viejo orden había caído. En el silencio que siguió al llanto, los tres permanecieron abrazados. El único sonido en la habitación era su respiración, que comenzaba a calmarse y a encontrar un ritmo compartido. Los sollozos de Leo se convirtieron en suaves sollozos. Su cuerpo exhausto finalmente se relajó contra su padre y Sofía. El aire, antes cargado de pánico, ahora se sentía cargado de emoción, pero de una manera purificadora. Era el silencio que llega después de una confesión, después de que la verdad, por dolorosa que sea, finalmente se dice en voz alta. Sofía podía sentir los latidos del corazón de Andrés en su pecho, un ritmo fuerte y constante que contrastaba con la fragilidad que había visto en sus ojos. Andrés, por su parte, estaba inmerso en la sensación del peso de su hijo contra él, un peso que no había sentido en mucho tiempo, un peso que era a la vez una responsabilidad y una bendición. Cerró los ojos, inhalando el aroma de sus dos refugios seguros, el aroma del champú de bebé de Leo y el suave y limpio aroma de Sofía. El terror de la noche no se había borrado, pero se había transformado. La energía caótica de la pesadilla se había transmutado en una conexión cruda e innegable, una intimidad forjada en los fuegos del sufrimiento compartido. Fue Andrés quien rompió el silencio, con la voz aún entrecortada pero clara. «¿Qué te parece si me quedo aquí contigo hasta que te duermas de nuevo?», le preguntó directamente a Leo, la oferta más simple y significativa que podía hacerle. No era una promesa para el futuro, era un compromiso para ahora. Leo, con la cabeza aún apoyada en el pecho de su padre, asintió levemente. Sintiendo que este era un momento que pertenecía a padre e hijo, Sofía comenzó a separarse lentamente, intentando soltarse del abrazo con la mayor suavidad posible para darles privacidad. Pero en cuanto se movió, la mano de Leo, que aún estaba en su brazo, se apretó con una fuerza sorprendente. Se detuvo y lo miró. Los ojos del chico estaban pesados por el cansancio, pero llenos de una súplica clara e inconfundible. «Tú también, Sofía», susurró con la voz soñolienta pero firme. «Quédate». No era una pregunta, era una declaración de necesidad. En ese momento, Leo no quería elegir, no quería cambiar una comodidad por otra. Quería ambas. Quería a su padre, el ancla de su pasado, y quería a Sofía, la promesa de su futuro. Mirando a Sofía por encima de la cabeza de su hijo, los ojos de Andrés reflejaban la misma súplica. El momento crucial de esa noche no se trataba solo de sanar una vieja herida, sino de sentar las bases de algo completamente nuevo. La petición de Leo, «Tú también, Sofía, quédate», quedó suspendida en el aire, simple y de una sinceridad devastadora. Para Sofía, la frase fue un duro golpe para sus defensas profesionales. Toda su formación, todo su instinto de mantener una sana distancia para protegerse, le gritaban que se alejara. Su contrato decía «cuidadora». Sin embargo, este momento no se trataba de cuidados profesionales, se trataba de pertenencia. Miró a Andrés a la cara y sus ojos, antes llenos de pánico, ahora reflejaban una súplica silenciosa que se hacía eco de los de su hijo. No lo pedía como jefe, sino como un hombre que admitía, sin palabras, que no podía hacerlo solo. Quedarse significaba cruzar una línea invisible pero fundamental. Significaba admitirse a sí misma que su participación en esta situación había trascendido la profesionalidad. Significaba aceptar un lugar en esta familia que no le pertenecía por derecho, pero que se le ofrecía por necesidad y quizás por algo más. Negarse sería lo profesionalmente correcto,
pero emocionalmente cruel. Sería como abandonar a un soldado en el campo de batalla después de ayudarlo a detener la hemorragia. Y no podía. Con un suspiro apenas audible, cedió. Le dedicó a Andrés un pequeño asentimiento, un gesto que selló un nuevo pacto, un acuerdo no escrito que redefinió por completo su papel en esa casa y en sus vidas. La decisión de quedarse trajo consigo un desafío práctico inmediato. ¿Cómo podrían 3 personas velar cómodamente el sueño de un niño en una cama individual, sin importar lo grande que fuera? El momento, cargado de emociones, dio paso a una coreografía incómoda y tierna. Fue Andrés quien tomó la iniciativa, movido por una nueva ola de agencia paternal. «Vamos, acomodémonos», murmuró con la voz aún ronca. Con una dulzura que lo sorprendió incluso a él mismo, ayudó a Leo a recostarse de nuevo, acomodando las almohadas detrás de su espalda para que estuviera semi-reclinado, una posición que parecía menos vulnerable. Tiró del ligero edredón sobre el pecho del niño y luego se sentó en el borde de la cama, a la derecha de Leo, tomando de nuevo la mano de su hijo y sosteniéndola con una firmeza tranquila. Su mirada se volvió entonces hacia Sofía y con un ligero movimiento de cabeza señaló el espacio vacío al otro lado. No era una orden, sino una invitación silenciosa. Sofía entendió y se movió, sentándose en el borde izquierdo, tomando la otra mano de Leo. El niño estaba ahora en el centro, sostenido por los 2 adultos, uno a cada lado. La escena era casi simétrica, un triángulo de vigilia silenciosa. La negociación del espacio, hecha con miradas y gestos mínimos, fue la primera acción que realizaron juntos como una unidad cohesionada, el primer acto práctico de su nueva e indefinida familia. Mientras los 3 se acomodaban, un nuevo tipo de silencio descendió sobre la habitación. Ya no era la quietud tensa y aislante de antes del grito, ni la quietud caótica de una pesadilla, ni la quietud pesada del dolor. Era un silencio compartido y protector. Un silencio que decía, «Estamos juntos en esto». El único sonido era la respiración de Leo, que se hacía más profunda y regular a medida que se sumía en un sueño seguro. El aire acondicionado emitía un zumbido bajo y constante, un ruido blanco que envolvía la habitación. Las estrellas del proyector continuaban su lento viaje por el techo, pero ya no parecían burlonas ni amenazantes. Parecían testigos silenciosos de un momento sagrado. Sofía era intensamente consciente de cada detalle, el peso de la pequeña mano de Leo en la suya, la textura de la sábana bajo sus dedos, la silueta de Andrés al otro lado de la cama, una presencia sólida en las sombras. Era una paz frágil, alcanzada con un gran coste emocional, pero era paz. Por primera vez, esta opulenta casa no parecía un frío mausoleo y esta habitación no parecía una jaula dorada. En ese momento, era un refugio, un pequeño bote salvavidas flotando en un vasto océano de dolor, con 3 pasajeros aprendiendo a remar juntos. Sentado allí en la penumbra, sintiendo el pulso débil pero firme de su hijo a través de su mano, Andrés experimentó una silenciosa epifanía, una claridad que el alcohol y el dolor habían oscurecido durante casi un año. Miró el rostro dormido de Leo, viendo por primera vez no solo la fragilidad y el trauma, sino también la increíble resiliencia. Y luego miró a Sofía, su perfil sereno iluminado por la tenue luz del pasillo, y comprendió. Su duelo por Isabela no era una traición si elegía vivir. La verdadera traición sería permitir que el dolor de su pérdida destruyera el futuro de su hijo. Honrar a Isabela no significaba momificar sus vidas en el estado en que ella las dejó. Significaba asegurar que el amor que ella había plantado, especialmente su amor por Leo, siguiera creciendo, incluso si necesitaba nuevos jardineros. Sofía no era un sustituto, era un puente para salir de su propia isla de desesperación
y volver a la paternidad. No estaba borrando la memoria de Isabela. En realidad, estaba ayudando a salvarla. Al salvar a la niña que era el mayor legado de Isabela. Una oleada de gratitud tan intensa que casi lo dejó sin aliento. No era solo gratitud por haber calmado a su hijo. Era gratitud por haberlo despertado, por haberlo sacado de su parálisis y haberlo enfrentado a la realidad de que la vida, obstinadamente, continuaba. Y que tenía la obligación, con su hijo y consigo mismo, de continuar. Leo flotaba en un espacio seguro entre la conciencia y el sueño. Las aterradoras imágenes del accidente, el sonido del metal y el olor a quemado se habían desvanecido en su mente, apartadas por nuevas y poderosas sensaciones. A un lado, sintió la mano de su padre. Era grande, un poco áspera en los nudillos, pero la presión era sorprendentemente suave. Era una presencia que no había sentido en mucho tiempo, una sensación de fuerza y solidez que lo hacía sentir protegido. Al otro lado, sintió la mano de Sofía. Era más pequeña, más suave, e irradiaba un calor constante que parecía penetrar su piel y calmar los temblores en su interior. Era la calidez de la seguridad que había llegado a asociar con ella. Tener ambas manos sosteniendo las suyas al mismo tiempo era una experiencia nueva. Era como estar a salvo en un puerto, con tierra firme a un lado y mares tranquilos al otro. Ya no estaba a la deriva. El miedo no había desaparecido por completo. Seguía ahí, una sombra en lo profundo de su mente, pero ahora no estaba solo al enfrentarlo. La oscuridad ya no era un vacío absoluto, sino un espacio lleno de la presencia reconfortante de las dos personas que más necesitaba. Y con esa doble certeza, con esa seguridad estereoscópica, finalmente se permitió soltarse, hundiéndose en un sueño profundo y por primera vez en mucho tiempo sin sueños. El tiempo perdió su sentido. Pasaron minutos, quizá una hora, mientras los dos adultos permanecían en silencio. La respiración de Leo era el único metrónomo en la habitación. Finalmente, cuando estuvo seguro de que el niño dormía profundamente, Andrés levantó la vista y fijó su mirada en Sofía, al otro lado de la cama. La distancia entre ellos parecía inmensa e inexistente. Abrió la boca para hablar, para intentar articular el torbellino de emociones que lo embargaba, pero las palabras parecían insuficientes, demasiado pequeñas para lo que sentía. Gracias era un insulto a la magnitud de lo que ella había hecho, así que simplemente susurró su nombre, un sonido que apenas rompió el silencio. Sofía. La forma en que lo dijo, con una vulnerabilidad y un respeto que ella nunca antes había escuchado, lo contenía todo. Era una disculpa, una declaración de gratitud y un reconocimiento de la nueva realidad entre ellos. Sofía levantó la vista y lo miró a los ojos en la penumbra. No necesitaba nada más. Lo entendía. En lugar de responder con palabras, le dedicó una leve sonrisa, una sonrisa cansada, pero genuina y llena de compasión. Esa simple sonrisa decía, lo sé. En ese momento se comunicaron con mayor profundidad que en cualquier conversación formal que hubieran tenido. La crisis había forjado un nuevo lenguaje entre ellos, un lenguaje de miradas, de silencios y de presencias compartidas. Ninguno de los dos se movió. Quedarse allí, en ese silencio, en esa quietud, parecía lo más importante del mundo. Cada uno tenía sus propias razones para no querer romper el hechizo. Para Andrés era una forma de penitencia y redención. Cada minuto que pasaba allí, vigilante, era un minuto en el que elegía activamente ser padre, en lugar de retirarse a su capullo de dolor. Estaba reaprendiendo a simplemente ser, sin la necesidad de hacer, dirigir o controlar. Estaba absorbiendo la paz de ese momento como un hombre sediento bebe agua, tratando de compensar meses de sequía emocional autoimpuesta. Para Sofía, la quietud era diferente. Era una aceptación.
Se estaba permitiendo ocupar ese espacio, pertenecer a ese momento, sin la culpa de ser una intrusa. Sintió un calor en el pecho, una sensación de hogar que era a la vez reconfortante y profundamente aterradora. Sabía, con una certeza que le provocó escalofríos en la espalda, que esta noche era el punto de no retorno. La línea entre su vida profesional y personal ya no estaba borrosa. Había sido completamente borrada. Ya no era solo la cuidadora de Leo. Se había convertido en parte del tejido emocional de esa familia, y las implicaciones de esta nueva realidad eran vastas y desconocidas. Mientras el corazón de la casa encontraba una nueva y frágil armonía en la habitación de Leo, la periferia sentía la conmoción. En su habitación, al fondo de la mansión, Elena yacía en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, mirando al techo. No podía dormir. El silencio que emanaba del ala principal de la casa era diferente. No era el tenso silencio de antes. Era un silencio resuelto, un silencio que la excluía. Podía imaginar la escena a la perfección, el amo y la chica unidos por la crisis, formando un nuevo centro de poder. Se sentía como un fantasma en su propia casa, una reliquia de una época pasada. Su otrora papel central se había reducido al de una simple espectadora. Su control sobre la rutina, sobre el orden, sobre la memoria, se había desvanecido esa noche. La casa parecía haber exhalado un largo suspiro, realineándose alrededor de este nuevo epicentro de emociones en la habitación del chico. Y Elena, por primera vez en más de 30 años, se sintió verdaderamente sola, guardiana de un santuario cuyo Dios había encontrado una nueva fe. La noche no le había traído paz, solo la fría y desolada confirmación de su propia obsolescencia. La primera señal del amanecer, una línea gris azulada que comenzaba a dibujarse en el horizonte más allá de la ventana del balcón de Leo, fue lo que finalmente rompió el hechizo. Las horas habían pasado en un abrir y cerrar de ojos. Andrés, percibiendo el cambio de luz, comprendió que necesitaban moverse. Con infinita lentitud, comenzó a deslizar su mano fuera de la de Leo. El niño se movió, murmurando algo incomprensible en sueños, pero no despertó. Andrés miró a Sofía y le indicó que hiciera lo mismo. Ella obedeció, y la conexión física que los había unido durante toda la noche finalmente se rompió. Ambos se pusieron de pie, sus cuerpos protestando por la rigidez de haber permanecido en la misma posición durante tanto tiempo. Se estiraron en silencio y con el fin de la crisis inmediata, una nueva y algo incómoda conciencia emergió entre ellos. Eran dos personas que apenas se conocían personalmente, que acababan de compartir la experiencia más íntima y cruda posible. Estaban en la habitación de un niño, en plena noche, ambos con pijamas improvisados. La gravedad de la situación dio paso a la conciencia de lo extraño que era todo. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué se dirían a la luz del día? El aire estaba cargado, ya no de dolor, sino de preguntas no formuladas. Andrés acompañó a Sofía hasta la puerta, recuperando su caballerosidad instintiva. Antes de que pudiera irse y regresar a su habitación, la detuvo con un ligero toque en el brazo. Su piel estaba caliente. Quiso agradecerle, pero la palabra gracias era tan absurdamente insuficiente que sería un insulto. ¿Cómo podía agradecer a alguien por rescatar el alma de su hijo? ¿Cómo podía agradecer a alguien por rescatarlo de sí mismo? Las palabras le fallaron, así que simplemente la miró. Sus ojos, en la tenue luz del amanecer, transmitían todo lo que su boca no podía expresar. Había gratitud, admiración, arrepentimiento y, lo más sorprendente de todo, una promesa. Era una promesa de que esta noche no sería olvidada, de que las barreras que se habían roto no se reconstruirían. Era una promesa de conversación, de cambio. «Buenas noches, Sofía», susurró finalmente, y esas dos simples palabras cargaron con todo el peso y el significado de la noche que habían compartido. Ella lo entendió.
Asintiendo, respondió en el mismo tono bajo: «Buenas noches, Andrés», y se retiró a su habitación, dejándolo atrás, un padre que finalmente había retomado su puesto de centinela, velando por el sueño tranquilo de su hijo, mientras el sol de un nuevo día y una nueva era para su familia comenzaba a salir sobre Santa Cruz. Querido oyente, si te gusta la historia, dale a me gusta y sobre todo, suscríbete al canal. Esto nos ayuda mucho a quienes empezamos y seguimos. La mañana de Santa Cruz irrumpió en la casa con una luz nítida e implacable, de esas que no dejan lugar a sombras ni secretos. Los rayos de sol se filtraban a través de los enormes ventanales, haciendo relucir el mármol pulido y las superficies metálicas de los muebles de diseño. El mundo exterior rebosaba de vida con el canto de los pájaros y el zumbido lejano de la ciudad al despertar, un marcado contraste con la noche de emociones crudas y susurros en las sombras que habían compartido. Para Sofía, que se había despertado en su cama tras solo 2 o 3 horas de sueño profundo y exhausto, la luz del día se sintió casi agresiva. Se incorporó, con el cuerpo dolorido de una forma que no era solo física. La noche anterior se sintió a la vez como un sueño febril y la experiencia más real que jamás había experimentado. Cada detalle quedó grabado en su mente. El peso de la mano de Leo, el sonido de la voz entrecortada de Andrés, la sensación de su abrazo compartido. El silencio en la casa esa mañana era diferente. No era la pesada quietud del dolor, sino un silencio limpio, como el aire después de una lluvia torrencial que arrastra el polvo. Algo fundamental se había roto y reformado durante la noche, y ella sabía, con una certeza que la asustaba y la llenaba de júbilo, que nada volvería a ser igual. Andrés no volvió a la cama. Permaneció sentado en el sillón de la habitación de Leo como un centinela silencioso, hasta que la luz del amanecer llenó la habitación por completo. Observó el pecho de su hijo subir y bajar con un ritmo tranquilo y profundo, un espectáculo sencillo que lo llenó de una gratitud casi dolorosa. El cansancio le pesaba en los huesos, un agotamiento que iba mucho más allá de la falta de sueño, pero su mente estaba sorprendentemente despejada. La niebla de culpa y alcohol que lo había envuelto durante meses parecía haberse disipado. A la luz de la mañana, vio el camino por delante con una simplicidad que lo impactó. Por primera vez en casi un año, su primer pensamiento al despertar no fue sobre el trabajo, las obligaciones ni lo que había perdido. Fue sobre lo que debía hacer para no perder lo que aún tenía. Tomó su smartphone, el dispositivo que era casi una extensión de su brazo, e ignoró la cascada de notificaciones de correo electrónico y mensajes del mercado. Abrió la aplicación de mensajería y dictó una breve y decisiva nota de voz a su asistente personal. Paola, buenos días. Cancelo todas mis citas de hoy. Reuniones, llamadas, todo. Motivo: un asunto familiar ineludible. La firmeza en su voz lo sorprendió. Era el primero de muchos ladrillos que sabía que tendría que colocar para reconstruir su vida y su familia. Un acto concreto que significaba que la promesa silenciosa hecha en la oscuridad de la noche anterior no se olvidaría con la salida del sol. Tras una ducha rápida, Sofía se puso su ropa habitual, unos vaqueros cómodos y una sencilla blusa de algodón. La ropa, que antes representaba su identidad práctica y trabajadora, ahora parecía un disfraz, un uniforme que ya no encajaba con el rol que ahora desempeñaba. Al mirarse al espejo, se preguntó quién era en esa casa. Ya no era solo la cuidadora, pero desde luego no era un miembro más de la familia. Estaba en un limbo, un espacio indefinido y vulnerable creado por la intimidad forzada de la noche anterior. Bajar a desayunar se sentía como un suplicio. Cada paso en el silencioso pasillo la llenaba de ansiedad. ¿Cómo debía actuar?
Debía ser profesional y distante, fingiendo que no había pasado nada fuera de lo normal, o debía reconocer el cambio, la nueva cercanía. ¿Cómo la trataría Andrés delante de Elena? Sabía que el ama de llaves sería lo más difícil. Elena la vería ahora no solo como una intrusa, sino como alguien que había presenciado y participado en un momento de extrema fragilidad en la familia que tanto había protegido. La batalla silenciosa entre ellos, predijo Sofía, probablemente se intensificaría. Respiró hondo antes de llegar a las escaleras, preparándose para navegar por las aguas desconocidas y posiblemente turbulentas del primer día de su nueva vida. La cocina estaba, como siempre, impecable. Elena se movía con la eficiencia de una autómata. El aroma a café recién hecho y pan tostado impregnaba el aire. De espaldas a la entrada, cortaba papaya en cubos perfectamente simétricos. Tenía los hombros rígidos y la ausencia de su habitual zumbido era una clara señal de su angustia. Sofía entró en silencio, sintiéndose como una intrusa en territorio sagrado. «Buenos días, Elena», dijo, con la voz un poco más alta de lo que pretendía en el silencio de la cocina. Elena no se giró enseguida. Terminó de cortar una hilera de cubos de papaya antes de dejar el cuchillo en la tabla de cortar y darse la vuelta. Su rostro era una máscara de fría profesionalidad. «Buenos días, señorita Vargas», respondió, y el uso de su apellido formal fue como una pequeña bofetada. Fue una corrección, un intento de poner orden, de devolver a Sofía a su casilla de empleada. Sus ojos no delataban nada, pero la forma en que se secó las manos, perfectamente limpias, con un paño de cocina blanco, fue un gesto de firmeza, de distanciamiento. El mensaje era claro. Anoche quizá cambió las cosas para otros, pero para ella, la jerarquía de la casa seguía intacta. La Guerra Fría continuaba. Fue en ese momento de palpable tensión que Andrés entró en la cocina. Se había cambiado de ropa, pero aún se veía cansado, con ojeras. Sin embargo, había algo diferente en su postura. No entró apresurado, mirando el teléfono como de costumbre. Entró con calma, su presencia llenando el espacio. «Buenos días», dijo. Su voz envolvió a ambas mujeres. Miró a Elena y asintió brevemente, un reconocimiento formal. Pero luego sus ojos se posaron en Sofía, y su expresión se suavizó visiblemente. «Sofía, ¿dormiste algo?» La pregunta era simple, pero el tono estaba cargado de genuina preocupación y una intimidad compartida. Era una pregunta cuya profundidad solo ellos dos entendían. El uso de su nombre de pila, la suavidad en su voz, el contacto visual prolongado, todo era una declaración pública e inequívoca. No intentaba ocultar la conexión que se había forjado entre ellos durante la noche. De hecho, la estaba validando, justo delante del mayor oponente de esa conexión. Para Elena fue una clara demostración de que la dinámica de poder había cambiado irreversiblemente. Para Sofía fue un gran alivio, la confirmación de que no estaba sola al navegar por esta extraña nueva realidad. Leo se despertó con un profundo cansancio en los huesos, pero el pánico había desaparecido. Lo primero que vio al abrir los ojos no fue el techo estrellado, sino la figura de su padre, sentado en el sillón junto a su cama. Andrés no dormía ni leía, solo lo miraba, con una expresión de serena atención en el rostro. Esta visión era tan inusual, tan radicalmente diferente de su rutina habitual, que por un instante Leo creyó seguir soñando. Parpadeó. El recuerdo de la noche anterior lo asaltó en destellos. El miedo, el grito, el abrazo. Recordó la sensación de las manos de su padre y las de Sofía aferrándose a las suyas. Miró hacia el lado izquierdo de la cama, que ahora estaba vacía, y luego volvió a su padre. Ya no sentía miedo en el pecho, solo una curiosidad soñolienta y una sensación de calor que no podía identificar. Su voz salió débil y ronca por el sueño. «¿Papá?» Andrés se inclinó hacia adelante al instante.
Estoy aquí, hijo. Buenos días. Leo se estiró, aún con el cuerpo pesado. ¿Te quedaste aquí toda la noche? La pregunta era sincera, llena de asombro infantil. No estaba acostumbrado a tener la atención de su padre por más de unos minutos, y mucho menos una noche entera. Sí, lo estaba, respondió Andrés, y no había rastro de obligación ni cansancio en su voz, solo una simpleza práctica. Quería asegurarme de que estabas bien. Se acercó y se sentó en el borde de la cama, el mismo sitio que había ocupado horas antes. ¿Cómo te sientes? La pregunta era abierta, sin presión. Leo pensó por un momento. No sabía cómo describir la mezcla de agotamiento y alivio, así que recurrió a la verdad más simple e inmediata de su cuerpo. «Tengo hambre», dijo. Una pequeña sonrisa dibujó en los labios de Andrés. Tener hambre era bueno, tener hambre era normal. Era señal de que la vida volvía a la normalidad. «Genial, yo también. ¿Qué tal si desayunamos juntos?» Y entonces hizo algo que no había hecho desde que Leo era muy pequeño. En lugar de llamar a Elena o Sofía, ayudó a su hijo a prepararse él mismo. Sus movimientos eran torpes, forcejeaba con los botones de su pijama y casi dejó caer su vaso de agua, pero cada gesto estaba imbuido de una intención y un cuidado que valían más que cualquier eficiencia. Era el lenguaje del esfuerzo, prueba de que estaba dispuesto a reaprender a ser padre, paso a paso, torpemente. El desayuno se servía en la gran mesa de comedor de caoba, un espacio normalmente reservado para ocasiones formales que rara vez ocurrían. Normalmente, Leo comía en la pequeña mesa de la cocina bajo la atenta mirada de Elena, y Sofía comía con él o más tarde. Cuando Andrés comía en casa, lo hacía de pie en la barra mientras leía las noticias financieras en su tableta, pero esa mañana los tres estaban sentados juntos. Leo en su silla de ruedas a la cabecera de la mesa, Andrés a su derecha y Sofía a su izquierda. La simetría de la noche anterior se repetía a la luz del día. Elena sirvió el café, los huevos y la fruta en un tenso silencio. Su eficiencia parecía ahora una forma de protesta pasiva. Pero el ambiente en la mesa, por una vez, era ligero. Andrés había dejado el móvil y la tableta en su despacho. Habló con Leo, no con preguntas mecánicas sobre la escuela, sino con genuino interés. Le preguntó si había soñado con algo bueno desde que se habían quedado con él. ¿Qué quería hacer durante el día ahora que él, Andrés, no iría a la oficina? Y naturalmente incluía a Sofía en la conversación. Le preguntaba su opinión y la miraba con complicidad cuando Leo decía algo gracioso. Era un atisbo de normalidad, una actuación familiar que si se repetía lo suficiente, quizás se hiciera realidad. Bajo la conversación ligera sobre jugo de naranja y planes para armar un rompecabezas, el evento de la noche anterior se cernía como una nube silenciosa. Era el elefante en el comedor. Tanto Andrés como Sofía eran plenamente conscientes de ello, cada uno lidiando con sus propias incertidumbres. Andrés estaba aterrorizado de sacarlo a colación. ¿Y si hablar de la pesadilla la desataba de nuevo? Sentía una necesidad primaria de proteger a su hijo de cualquier cosa que pudiera causarle más dolor, incluso si eso significaba envolver el trauma en otra capa de silencio. Su instinto le decía evitar, eludir, fingir que la calma de la mañana había borrado la tormenta de la noche. Sofía, en cambio, creía lo contrario. Su entrenamiento e intuición le decían que el silencio era lo que permitía que el monstruo creciera en la oscuridad. Sentía que el trauma necesitaba ser expuesto a la luz, no brutalmente, sino con delicadeza, para mostrarle a Leo que era seguro hablar de sus miedos, que no lo destruirían ni alejarían a sus seres queridos. Esperó una oportunidad, una señal para abordar el tema con delicadeza, pero nunca surgió. La tensión entre el deseo de proteger mediante el silencio y la necesidad de sanar mediante las palabras era palpable entre los dos adultos. Fue Leo, una vez más,
quien les mostró el camino. Con la sabiduría sencilla que solo poseen los niños, él mismo abrió la puerta que los adultos tanto temían tocar. Tras dar el último mordisco a su tostada con mermelada, se limpió la boca con la servilleta, un gesto sorprendentemente formal, y miró primero a Andrés y luego a Sofía. Su expresión era seria. «Gracias», dijo con voz clara y firme en el silencio del comedor. Por anoche, Andrés y Sofía se quedaron paralizados, con la mirada fija en el niño. Leo continuó mirando su plato vacío como si confesara un secreto. «No me gusta ese sueño, me da mucho miedo». Hizo una pausa y respiró hondo. Pero fue bueno tenerlos allí. No me sentí tan solo». Con esa simple declaración, lo hizo todo. Nombró el miedo, validó el dolor y, lo más importante, se centró en la solución, su presencia. No los culpó, no exigió respuestas. Simplemente expresó su gratitud por su consuelo. Con su cruda honestidad, Leo les dio el permiso que no habían sabido pedir. El permiso para hablar de lo innombrable, no como fuente de terror, sino como la razón por la que se habían vuelto, sin duda, más fuertes juntos. Querido oyente, si te gusta la historia, dale a me gusta y sobre todo, suscríbete al canal. Esto nos ayuda mucho a quienes empezamos y seguimos. Las palabras de Leo, tan sencillas y a la vez tan profundas, cayeron sobre la mesa de caoba con el peso de una revelación. El aire, antes tenso por las preocupaciones tácitas de los adultos, se llenó al instante de una sensación de asombro y alivio. Andrés miró a su hijo y por primera vez en mucho tiempo no vio fragilidad ni enfermedad, sino fuerza y sabiduría que lo humillaron. Este pequeño, a quien había intentado proteger del mundo, acababa de enseñarles la lección más importante de todas. Les había dado permiso para sanar. A Andrés se le cerró la garganta por la emoción y tardó un instante en hablar. Cuando su voz salió, fue un susurro lleno de una renovada convicción. «Siempre, siempre estaremos aquí para ti, hijo», dijo, inclinándose sobre la mesa y poniendo su mano sobre la de Leo. «Nunca volverás a estar solo en una pesadilla, te lo prometo». No era una promesa vacía dicha para calmar a un niño. Era una promesa, una declaración de intenciones que le hacía a su hijo, a Sofía y, sobre todo, a sí mismo. Sofía, por otro lado, sintió que las lágrimas que había estado conteniendo finalmente le corrían por la cara, pero eran lágrimas de alivio. Añadió su propia promesa silenciosa, apretando la otra mano de Leo, sellando el pacto. Con la puerta abierta para Leo, fue Andrés quien encontró el coraje para dar el siguiente paso. Miró a su hijo. Su anterior vacilación fue reemplazada por una suave determinación. «Leo, ¿quieres hablar del sueño?», preguntó con voz suave, dándole al niño todo el poder. «Lo que quieras, y si no quieres, también está bien». No estaba presionando para obtener detalles, no estaba realizando una terapia improvisada. Simplemente estaba abriendo un espacio seguro. Leo consideró la pregunta por un largo momento, con los ojos pequeños y serios. Miró la mano de su padre cubriendo la suya, luego el rostro amable de Sofía. Finalmente, negó con la cabeza lentamente. «Ahora no», dijo en voz baja. «Todavía me asusta». Y luego añadió la frase que demostraba el verdadero progreso, el verdadero cambio. «Pero ahora sé que el sueño no es más fuerte que nosotros. Solo sé que no estoy solo cuando llega». Esa frase, «no más fuerte que nosotros», fue revolucionaria. No dijo «más fuerte que yo», dijo «nosotros». Instintivamente había redefinido su lucha, transformándola de una batalla solitaria en un desafío compartido. Ya no tenía que luchar solo contra el monstruo. Ahora tenía a otros dos guerreros a su lado. Desde la cocina, donde fingía estar ocupada limpiando la encimera, Elena lo oía todo. La puerta del comedor estaba entreabierta y las voces, sobre todo la voz clara e infantil de Leo, la alcanzaban.
Cada palabra del chico era como una pequeña piedra lanzada contra el muro de resentimiento que había construido alrededor de su corazón. No estoy sola cuando viene. Fue bueno tenerlos aquí. Esas palabras, dichas con tanta inocencia y verdad, la desarmaron por completo. Dejó lo que estaba haciendo, con el trapo en la mano, y se apoyó en la fría encimera de granito. La imagen de la noche anterior, de los tres abrazados, volvió a ella, pero esta vez, en lugar de ira, sintió una punzada de algo muy parecido a la vergüenza. Había estado tan concentrada en proteger la memoria de Isabela, en preservar un orden que ya no existía, que había olvidado a la persona más importante de este arreglo, Leo. Había querido proteger el legado, pero casi había impedido la sanación. Se miró las manos, arrugadas y manchadas por la edad y el trabajo. Eran manos que sabían limpiar, cocinar, organizar, pero se dio cuenta, con dolorosa claridad, de que no eran manos que supieran sanar un corazón roto. Las manos de esta joven, Sofía, sí lo sabían. Con una resignación a la vez amarga y liberadora, Elena lo aceptó. Había perdido una batalla, pero tal vez, solo tal vez, la familia que tanto amaba acababa de ganar la guerra. La pregunta de qué hacer con este nuevo e inesperado día flotaba en el aire. Andrés, fiel a su silenciosa resolución, se volvió hacia la única persona cuya opinión importaba en ese momento. Entonces, campeón, ya que me tomé el día libre y tenemos todo el día por delante, ¿qué quieres hacer? Lo que sea. La oferta era un cheque en blanco, una prueba para su nueva paternidad. Leo se sorprendió. Estaba acostumbrado a tener sus días llenos de un horario de fisioterapia, clases y actividades estructuradas. La elección era un nuevo lujo. Sus ojos se iluminaron. Podría haber pedido cualquier cosa, el último videojuego, una visita al centro comercial, pero su respuesta fue tan simple y reveladora como su confesión en el desayuno. Miró por la ventana el brillante sol de Santa Cruz. ¿Podemos ir al parque? Al del río Piraí, solo para sentarnos en el césped. No era una petición de entretenimiento, sino de normalidad, de simplicidad. Quería la experiencia más fundamental de un niño, un día en el parque con su familia. La simplicidad de la petición conmovió profundamente a Andrés. «Es la mejor idea que he oído en mucho tiempo», respondió con una sonrisa sincera, la primera sonrisa realmente ligera que Sofía le había visto. «Vamos al parque». Los preparativos para la salida transformaron el ambiente de la casa. El pesado silencio fue reemplazado por los sonidos de la vida. Se oía el sonido de Andrés buscando unas zapatillas que no se había puesto en meses, el sonido de Sofía riendo mientras ayudaba a Leo a elegir qué gorra ponerse, el sonido de la silla de ruedas moviéndose por los pasillos, no con fines médicos, sino con la emoción de una aventura. La mansión, que durante tanto tiempo había parecido un espacio estéril y sin vida, empezó a sentirse como un hogar. Era un caos suave y feliz. Y en medio de todo estaba Elena. Cuando estaban casi listos para irse, apareció en la puerta con una pequeña cesta de mimbre. Dentro había un termo de jugo de mango recién hecho, unos sándwiches cortados en triángulos y un frasco de las galletas de avena favoritas de Leo. No dijo nada grandilocuente, simplemente le ofreció la cesta a Sofía. «¡Al parque!», dijo con voz neutra, pero sus ojos, por una vez, no tenían hielo. «El niño podría tener hambre». Era su bandera blanca, su ofrenda de paz, hecha en el único idioma que dominaba por completo, el lenguaje del cariño. Sofía tomó la canasta y la mirada que intercambiaron fue breve, pero llena de una comprensión nueva y frágil. Mientras Leo estaba en la sala, dándole a Elena las últimas instrucciones sobre cómo cuidar a su jaguar de peluche, Tupu, en su ausencia, Andrés y Sofía se encontraron solos por un momento en el recibidor. El aire entre ellos estaba cargado de palabras no dichas, de gratitud y de una nueva y desconcertante intimidad. Andrés,
que siempre se había escudado en la formalidad, ahora parecía estar buscando las palabras adecuadas, mostrando su vulnerabilidad. «Sofía», empezó en voz baja, no sé cómo agradecerte lo que hiciste anoche», negó con la cabeza, frustrado por lo inadecuado del lenguaje. No fue el trabajo de un cuidador. Lo que hiciste, eras la familia que él necesitaba, que ambos necesitábamos. Te adentraste en esa oscuridad con él y yo me quedé afuera, asustado. Me enseñaste lo que significa ser verdaderamente valiente. No solo le estaba agradeciendo, estaba confesando, estaba admitiendo su propio fracaso y al mismo tiempo elevándolo a un nivel que trascendía cualquier contrato laboral. La veía de verdad, por primera vez, no como la solución a un problema, sino como parte esencial de su propia sanación. Sofía escuchó la confesión de Andrés y sintió una inmensa compasión, no solo por Leo, sino por este hombre que cargaba con el peso del mundo y su propio dolor en silencio. Podría haber minimizado su papel, haber dicho que solo hacía su trabajo, como solía hacer, pero sabía que era un momento de total honestidad, un momento para construir sobre los nuevos cimientos que habían creado. «No hice nada que tú no hubieras hecho, Andrés», dijo en voz baja, y el uso de su nombre de pila le pareció natural. «Solo necesitabas a alguien que te abriera la puerta», y dudó, pero la honestidad del momento la ayudó a seguir adelante. «Y yo también te necesitaba». Admitirlo la sorprendió, pero era cierto. En esa casa de duelo, cuidando a este niño herido, había encontrado un propósito, un sentido de pertenencia que su agitada vida entre dos trabajos y la escuela nunca le había dado. No era una calle de un solo sentido, no eran su proyecto de caridad, eran su refugio, tanto como ella el de ellos. En ese reconocimiento mutuo de necesidad y sanación, la última barrera entre ellos se disolvió. El momento de su partida estuvo cargado de un simbolismo silencioso. Andrés, el padre que reaprendía a estar presente, empujaba la silla de ruedas de Leo con un cuidado y una atención nuevos. Sofía caminaba a su lado, cargando la cesta de picnic que Elena había preparado, un objeto que representaba un respiro y una nueva forma de cuidado colaborativo. Mientras los tres cruzaban la imponente entrada de la mansión, el brillante sol de Santa Cruz los bañaba. La luz era cálida y brillante, y parpadearon adaptándose. Era como si salieran de una cueva larga y oscura al mundo exterior. Dejaron atrás los pasillos silenciosos, las sombras del duelo y la fría opulencia. Y mientras caminaban hacia el coche que los esperaba, ya no eran un empleador, un empleado y un niño enfermo. Eran una unidad. 3 personas que habían sobrevivido juntas a una tormenta y que ahora caminaban, una al lado de la otra, hacia un día incierto, pero innegablemente esperanzador. El sonido de las ruedas de la silla de Leo sobre el camino de piedra era el sonido del movimiento, del progreso. Era el sonido del avance. En el parque urbano, el mundo parecía sencillo y agradable. El aire estaba impregnado del aroma a hierba recién cortada y del sonido de otras familias riendo y jugando. Andrés empujó la silla de ruedas de Leo bajo la sombra de un gran toborochi, el árbol de tronco abultado que parecía un amable guardián. Extendieron una manta en el suelo y disfrutaron de su picnic. No hubo conversaciones profundas ni momentos dramáticos, solo había la belleza de la banalidad. Leo, con la cara untada de mermelada, reía mientras lanzaba migas de pan a las traviesas palomas que se acercaban. Andrés, sentado en el césped junto a él, lo observaba con una sonrisa que nunca abandonó su rostro. No era la sonrisa forzada de antes, sino una sonrisa genuina que llegaba a sus ojos y suavizaba las arrugas de preocupación en su frente. Sofía, sentada un poco más lejos, los observaba a ambos, y su corazón se sentía tan lleno que parecía que se desbordaría.
Vio a un padre y un hijo redescubriéndose, reaprendiendo el lenguaje del amor a través de pequeños gestos y risas compartidas. El dolor de la noche anterior no había desaparecido, pero había dado origen a ese momento de paz. Había sido el precio necesario para esa sencilla y perfecta tarde de sol. Esa noche, la noche en que un grito rompió el silencio de una casa dormida, no fue un final. Fue, de hecho, un comienzo. No borró mágicamente las cicatrices del pasado ni el dolor de perder a Isabela. El dolor, aprendieron, tal vez nunca desapareciera por completo. Se convertiría en parte de ellos, como una sombra que se alarga y se acorta con el sol, pero siempre está ahí. Lo que la noche hizo fue algo mucho más poderoso. Rompió el hechizo del silencio. Forzó el dolor a salir a la luz y al hacerlo, le robó su poder de aislar y destruir. Al afrontar juntos el trauma, Andrés, Sofía y Leo no encontraron una cura milagrosa, pero sí descubrieron algo más valioso: la resiliencia de la conexión humana. Aprendieron que la vulnerabilidad compartida no era una debilidad, sino la más profunda de las fortalezas. La familia que comenzó a formarse esa tarde en el parque no se construyó para reemplazar a la que se perdió, sino sobre los cimientos que el duelo, paradójicamente, había purificado y fortalecido. Y así, bajo los cielos azules de Bolivia, un empresario aprendió que su mayor posesión era el tiempo. Una cuidadora descubrió que el mayor cuidado era el amor, y un niño les enseñó a ambos que incluso después de la noche más oscura, el sol siempre vuelve a salir. No buscaba un trabajo elegante, solo quería secar las lágrimas de un chico, y al hacerlo, terminó dándole a un padre la oportunidad de empezar de cero y a un hijo la seguridad para enfrentarse a sus monstruos. A veces, el ruido más fuerte no proviene de los gritos, sino del silencio que dejamos crecer a nuestro alrededor. La vida puede destrozarnos, hacernos creer que el duelo es el destino final, pero es en la valentía de tocar la herida de otra persona que encontramos nuestra propia sanación. Si esta historia te tocó el corazón, ya que cambió para siempre la vida de Sofía, Andrés, Leo y hasta Elena, suscríbete a nuestro canal para más historias que nos recuerdan que la verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en cómo nos ayudamos unos a otros a levantarnos. Porque al final, la curación comienza cuando alguien tiene el coraje de simplemente estar presente.